con él. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Buenas noches desde Kiev, son las 9 de la noche. Bien, muchas gracias nuevamente. Sabemos que se viven momentos muy difíciles, incluso el suministro eléctrico es escaso. Queremos que nos cuentes parte de tu historia, porque sabemos que te has quedado atrapado, fuiste a buscar a tu hijo y ¿qué sucedió? Bueno, como es de conocimiento público, tanto nacional como internacional, mi niño fue sustraído ilegalmente por su madre hace poco más de un año desde Perú. Desde España un juzgado dicta la prohibición judicial de salida de mi esposo y mi niño a efectos de esperar la respuesta de las autoridades peruanas para la restitución de mi hijo a Perú, donde tenemos nuestra casa y los tres somos nacionales peruanos. Ella escapa, burla esta orden judicial, ingresa a Ucrania en septiembre del año pasado, pero yo me entero por su familia, que me contacta en febrero de este año, 2 semanas antes de la guerra, que mi hijo está aquí y en malas condiciones. Rafaelo, Viajo tú, inmediatamente desde Lima. sí, tú llegas hace poco tiempo a Kiev a buscar a tu hijo cuando justamente comienzan estos bombardeos. Relátanos cómo ha sido esa situación muy difícil y si has encontrado a tu hijo. Llegué unos 5 días antes de que empiece la guerra. La guerra empezó el 24 de febrero. Yo estaba en la casa de la familia de mi esposa, esperando por noticias de ella. Ella lamentablemente sigue en paradero desconocido. La policía y los servicios sociales de Ucrania, de Kiev, la capital, han iniciado procesos judiciales contra ella por tener a nuestro hijo de tan solo 3 años en condiciones inadecuadas. Ella lamentablemente sufre de un trastorno de percepción de la realidad y bueno, ella es partícipe y pro Putin, la verdad. Ella vivió algunos años en Ucrania, en Rusia y es Moscú. Ella es simpatizante porque su familia materna también es rusa y no entiende que la situación para nuestro niño tan pequeño de 3 años Rafaelo, es peligrosa. sí, hemos visto las imágenes, son impactantes, se está viviendo una guerra muy cruda, donde los ataques rusos cada vez son más intensos porque están utilizando estos drones kamikaze que son no tripulados y que despliegan ese tipo de bombas, ¿no? Hemos visto civiles corriendo, no hay electricidad, han atacado varias centrales eléctricas y quiero que me relates cómo es tu día a día, cómo estás sobreviviendo ante esta situación tan compleja. Bueno, yo regresé a Kiev hace 4 días, en Perú también. Estos días estamos siendo muy de forma ordenada en el bloque de edificios donde me estoy quedando. Estoy en Brovaria, tan solo 20 kilómetros de Kiev centro. Y pues hoy día hemos tenido cortes de electricidad y de internet, no tenemos agua en estos momentos, por lo menos en esta zona. Hoy hemos sufrido 5 ataques, por lo menos en la zona. 5 drones kamikazes iraníes han llegado a impactar edificios y zonas residenciales. Las actividades en los colegios están suspendidas desde el lunes pasado, después de los ataques de Moscú a partir de la explosión en el puente que une Rusia con Crimea. Y la verdad, la situación es de mucho temor. Yo esperaba encontrarme con una situación de mejora en la cotidianidad, en una nueva normalidad como cuando dejé Ucrania la última vez en junio, pero la situación con la que me he topado es de mucha tristeza y desesperación. Estamos bajo ataque los últimos días. La última semana estos drones iraníes kamikaze están destruyendo todo y es increíble ver cómo aquí nomás a 300 metros hay un pequeño cuartel, una base militar que está lanzando cohetes a efectos de evitar que los drones impacten en tierra o en infraestructura civil, sino que exploten en el aire. El tema de la electricidad es muy complejo, en cualquier momento se puede ir la electricidad y las sirenas están volviendo a sonar cada tanto. Es increíble cómo los metros, los supermercados, el tren, todo se suspende, se paraliza cuando tenemos una alarma de posible ataque aéreo para poder los ciudadanos poder buscar refugio en las estaciones subterráneas, los búnkers. Por suerte tengo a 20 metros de donde me estoy quedando, tenemos un búnker subterráneo donde ya nos estamos quedando. Ya voy 3 veces en las madrugadas quedándome aquí por las alarmas antiaéreas. Y pues bueno, yo sigo en la búsqueda de mi niño, sigo esperando poder retornar a nuestra casa en Perú con mi niño y exhorto a la Corte de Lambayeque
que por favor ordene las medidas necesarias de cooperación internacional para la localización y restitución de mi niño a Perú. Ajá. No es posible que mi hijo sea el único menor, es un niño, tiene 3 años, el único menor peruano que sigue en medio de esta guerra. Es increíble que, Sí. que el juzgado de familia no tome ninguna medida, a pesar de que mi hijo está aquí retenido ilícitamente en medio de un conflicto armado que ya lleva más de 200 niños muertos en las últimas semanas. Rafaelo, 200 niños. Rafaelo, las imágenes son elocuentes, se ven a los civiles correr despavoridos, porque estos drones kamikazes es la nueva tecnología que están usando los rusos para atacar y atacar a civiles, ni siquiera es a militares ucranianos, están atacando a civiles. La situación en Kiev realmente es muy triste reportarla como periodistas, y eso que estamos desde Perú. Me imagino tú que estás allí en primera persona escuchando estas alarmas, que tienes que bajar a un búnker a refugiarte sin saber del paradero de tu hijo, debe ser mucho más complejo. Ahora, ¿cuál es el proceder? ¿Cuál es la recomendación de las autoridades? En caso de que suenan las alarmas, tienes que dirigirte inmediatamente a un búnker. ¿Qué han dicho? ¿Hay que evacuar, salir del país? Y también en cuanto a la alimentación, a los suministros básicos, ¿cómo lo estás haciendo? Bueno, nuevamente los restaurantes y las cadenas internacionales y algunas marcas siguen sin tener funcionamiento en el país. Por ejemplo, McDonald's no está funcionando a pesar de que se anunció hace unas semanas de que iba a retomar operaciones. Pero por suerte, comparado a las primeras semanas de la guerra en febrero y en marzo, no veo que haya un desabastecimiento general de productos de primera necesidad. Hoy día he podido hacer compras, huevos, azúcar, botellas de agua sin ningún problema. Okay. El agua aquí no es potable, hay que comprar o rellenar en un centro local de rellenado. Cada bloque de viviendas, algunas manzanas conjuntas, unas cuadras, tienen su propia planta de distribución eléctrica. Allí vemos bastantes soldados o movimiento policial, porque son los principales puntos de ataque de los drones. Buscan dejarnos sin electricidad y con eso conllevar a un desabastecimiento de otros servicios elementales. Y que se vayan de Kiev. Hoy todos los ciudadanos usan una aplicación oficial del gobierno que te avisa cuando hay un peligro de ataque aéreo. Tú puedes estar usando el metro tranquilamente para movilizarte de un punto a otro en la capital. Esto es importante señalar que recién hace un par de meses se ha retomado el transporte público de nuevo en cierta normalidad. Pero si te llega la alarma al celular, que le llega a todos los ciudadanos, a todo el mundo, como la alarma del INDECI, de que se estuvo probando en Perú hace un par de meses, unas semanas, lo mismo. Hay semáforo rojo, semáforo verde. Si hay semáforo rojo, el metro automáticamente se detiene en la estación de metro más cercana para que todos evacuemos los vagones y nos pongamos a salvo en los subterráneos o en las estaciones. Si tú estás en tu vivienda, en caso de que escuches detonaciones, tienes que ir a búnkers. Lo que se busca es que la situación no sea de gran alarma y mucha desesperación, y que no todos estemos como en los primeros días de la guerra, que las detonaciones y las alarmas eran cada 5 minutos. Ahora, por ejemplo, hoy han sido 5 las alarmas que he escuchado, pero ayer en la madrugada fue muy, muy triste, y yo me pude comunicar con amigos y con familiares. Me lo imagino. Nos revientan de madrugada, y ver el cielo rojo de las explosiones en el aire es muy, muy triste. Sobre todo pensar en mi niño que está aquí, sin que las autoridades peruanas hagan algo hasta ahora, a pesar de que el caso de mi hijo se conoce ampliamente. Es muy doloroso como padre, como peruano, estar solo aquí buscando a mi hijo sin que las autoridades peruanas hagan su trabajo. En caso de sustracción internacional de menores, hay convenios internacionales establecidos. Yo estoy buscando solo a mi hijo por medio mundo, en medio de una guerra en la que no me corresponde estar. Mi hijo no debería estar aquí. Por supuesto, Rafael, entendemos tu requerimiento, entendemos tu desesperación como padre, ¿no? De ir a una guerra sopesando los riesgos, el peligro, con tal de encontrar a tu hijito de 3 años, y de verdad cuenta con todo nuestro apoyo para difundir tu caso, y esperemos que puedas estar
cuidado dentro de estos ataques, porque la situación es muy crítica y vemos cada vez más de estos drones kamikaze que se apoderan, ¿no?, de toda la ciudad de Kiev, y la arremetida del gobierno ruso, que está siendo cada vez más cruel, y cruel no solamente con los militares ucranianos, sino con los civiles, que son víctimas finalmente de esto. Para cerrar, quisiera consultarte cuál es tu percepción en cuanto a los ciudadanos ucranianos. ¿Ellos siguen con estas ganas de luchar, de superarse, de combatir esta guerra, o ya están un poco cansados de este conflicto que ha dejado a tantas víctimas fatales, sobre todo civiles? Bueno, por un lado veo que sobre todo los jóvenes buscan retomar sus actividades a diario. Es una nueva normalidad la que se está implantando aquí, pues ya más de 6 meses de guerra, la gente está cansada de estar en sus casas, de estar en búnkeres, de estar en sótanos, escondidos. La mayoría de actividades laborales están suspendidas, no hay comercio, no hay trabajo, la verdad. La mayoría de trabajo es para sumarte en el ejército, pero ¿qué pasa con los padres de familia que no quieren, por miedo a dejar a sus familias, sumarse al ejército? ¿Qué pasa con los jóvenes que estaban estudiando una carrera técnica o en la universidad y no quieren ver frustrados sus sueños de ser profesionales? ¿Qué pasa con todas esas mujeres y jóvenes que no quieren ir a la guerra porque no es una guerra que les compete? Esto fue un ataque unilateral por parte de la Federación Rusa, fue un ataque cobarde, iniciado a las 4 de la mañana, eso nadie me lo puede contradecir. Yo estuve aquí durmiendo en la casa de la familia de mi esposa cuando empezaron a atacarnos desde la frontera de Bielorrusia. Empezaron a atacar ciudades civiles, aeropuertos civiles, infraestructura, edificios, colegios y hospitales civiles desde las 4 de la mañana, sin previo aviso. Eso contraviene todo el derecho humanitario y todos los convenios internacionales en materia de derecho de la guerra. ¿Cómo puedes atacar de madrugada a civiles? Siguen atacando. Desde el lunes antepasado ya vamos 9 días en la capital siendo atacados por drones. Rusia no arriesga un solo soldado, no arriesga una sola de sus vidas mientras nos están matando aquí en la capital. Hoy día murió una señora con 6 meses de gestación aquí en la capital. 6 meses. Se perdieron 2 vidas cobardemente por un dron. En verdad, si esto no es terrorista, si esto no es genocidio, no sé cómo lo puedo llamar. Yo como padre, yo como civil, yo como extranjero, tener que estar de nuevo aquí es algo que de verdad me duele mucho, y por eso le suplico a las autoridades peruanas, a la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que está revisando el caso de mi niño, que por favor no sean desalmados. Este caso ya lleva más de un año. Mi hijo está en medio de un conflicto armado, fue sustraído ilícitamente y no han hecho nada para asegurar su bienestar. Solo tengo el apoyo de Cancillería, ni siquiera el Ministerio de la Mujer. Han cambiado más de 5 veces a la ministra de la Mujer, al director general de Niños, Niñas y Adolescentes, que es la autoridad central peruana para la restitución de menores sustraídos internacionalmente, y nadie le da seguimiento a mi caso. Es increíble la desidia de las autoridades, pero lo más doloroso es ver cómo las personas están asustados, están muriéndose alrededor mío. Esto no me lo cuentan. Mañana, por suerte, voy a reunirme con la familia de mi esposa y de nuevo, y Elisabetta, la madre de mi niño, le ruego, por favor, que se comunique conmigo, que lleguemos a un acuerdo y podamos poner a nuestro hijo en salvaguarda, lejos de esta guerra que no es una guerra de él, no es la guerra de ningún niño. De ningún niño. Por supuesto, Rafael, te entendemos perfectamente y esperemos que a la brevedad encuentres a tu hijo. Tiene 3 añitos y está en medio de un conflicto que, como tú bien indicas, los niños no tienen por qué vivir. Nadie tiene por qué vivir, pero lamentablemente muchos menores se han encontrado con este ataque ruso que lamentablemente ha cobrado la vida de tantos pequeñitos y de tantos civiles, y también, por supuesto, de los efectivos de las Fuerzas Armadas. Cuídate mucho, ponte a buen recaudo y esperemos que puedas localizar al pequeño y que las autoridades peruanas también hagan su trabajo. Muchas gracias.